Quiero invitarle que abran su Biblia en Hechos capítulo 27. Hechos 27, del versículo 13 al 30. La misión, hoy vamos a hablar de la misión en medio de la tormenta. La misión en medio de las tormentas. Las tormentas no son muy agradables. Las tormentas a veces causan pánico, más si son tormentas huracanadas. Pero Dios tiene un propósito con ellas. Y quiero invitarles que abran su Biblia en Hechos capítulo 27, del versículo 13 en adelante. Dice así en esta versión de la Reina Valera: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no había ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, escuche eso, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, y venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la mediana noche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando las ondas hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar las ondas, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa.
Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Este es un pasaje que nos habla del viaje de Pablo a Roma. Pablo estaba preso por causa del Señor, por causa del Evangelio, y había sido acusado ante el concilio, luego ante el gobernador Félix y Festo, y también estuvo ante el rey Agripa. ¡Qué cosa tan terrible! Quiero decirles que la palabra de Dios nos dice que cuando ellos zarparon, empezaron a tener algunas dificultades en el camino. Él no iba en un viaje de una excursión. Él iba preso por causa del Señor. Y uno pudiera preguntarse: bueno, ¿cómo es que un hombre de esto sirve a Dios pero tiene problemas? Las tormentas, hermanos y amigos que están aquí, pueden surgir de la nada. En el mar de la vida siempre nos topamos con tormentas. De manera inesperada, tarde o temprano, nos encontraremos en medio de la tempestad. Y tal vez esta mañana yo le preguntaría a usted: ¿qué tormenta está pasando en su vida? ¿Una separación? Tal vez su esposo quiere divorciarse, o usted. O una enfermedad que está agobiando su vida, que no le permiten tener vida tranquila o tranquila. Tal vez una situación económica difícil, o has tenido que salir de tu país por alguna razón, o un hijo que ha caído en la droga. ¿Cuál es la tormenta que usted está viviendo? Quiero decirles que hay personas que están navegando en un mar turbulento, que no saben cómo manejar ni enfrentar. Y algunos han dicho: quiero morirme, y otros quieren escapar. En estos días he escuchado a dos personas decir: quiero quitarme la vida. Desean quitarse la vida. Pero hoy no quiero hablar de lo difícil que es la tormenta, sino de lo grande que es Dios para la vida de cada uno de nosotros, estando en las tormentas. ¿Para cuánto Dios es grande? Soberano. Quiero hablar de sus propósitos, de la proclamación del Evangelio en medio de las tormentas. Todos enfrentamos tormentas en la vida, momentos de sufrimiento, de dolor o pérdida. Hay dos maneras de atravesar las tormentas. Solo hay dos maneras de atravesar las tormentas: con Dios o sin Dios. El rey David decía de este tipo de tormenta: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso dice en el Salmo 23. Solamente Dios puede dar a un hombre suficiente valor y fuerza para enfrentar una situación de tal manera que cuando ya nadie quiere creer, Él pueda creer. Que cuando ya nadie pueda soñar, Él pueda soñar. Y cuando todos se creen muertos, Él sabe que tiene la vida en Cristo. El pasaje que hemos leído nos habla del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que predicó a diestra y a siniestra, a reyes, a gobernantes. Le predicó a Félix. Cuando él le habló del Jesús, él dijo: cuando tenga tiempo. Le habló a Festo, y cuando después de haberle oído su disertación, él dijo: tú estás loco, Pablo. Y el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Aunque en las adversidades aún en las adversidades nosotros debemos proclamar la palabra del Señor. Y lo que quiero hablar en esta mañana son dos cosas que debemos hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles. Así que la primera cosa que nosotros debemos aprender en medio de las tormentas. Ahora Pablo está navegando
él había advertido al capitán de la nave y al centurión que no era bueno zarpar, que no era bueno navegar, porque realmente podían hasta perder la vida. Pablo había dicho eso. Iba de viaje hacia Roma. Él había apelado al emperador romano y entonces ahora iba rumbo a Roma en un barco con otros presos. Iban de camino. Iban más o menos 276, dice la Biblia. Estaban presos. Pero Pablo iba por causa de Jesús. Iba en medio de malhechores. Y sabe, hermano, por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 10, dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Así que cuando Pablo les advirtió que no era bueno navegar, que no era bueno zarpar, que no era bueno salir, no le creyeron. Y entonces empezaron las luchas y las dificultades en medio de la navegación. Pero en medio de las tormentas de la vida, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos saber escuchar, atender lo que Dios quiere. Miren el versículo 10 y 11. En el versículo 10 y 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto que al patrón de la nave. Cuando Pablo les advirtió de las dificultades que ellos enfrentarían, no escucharon la voz de Dios a través de Pablo. Así que muchos de nosotros, cuando estamos pasando por luchas, por aflicciones o por dificultades, lo primero que tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Así que tenemos que en medio de las luchas o las dificultades aprender a escuchar lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo primero. Pero ¿qué haces tú en las situaciones difíciles? A veces nosotros somos orgullosos. La autosuficiencia no nos deja. Las circunstancias se tornan oscuras y sin salida. Miren el versículo 20 por un momento. En el versículo 20, miren todas las dificultades que están pasando. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense una tempestad en el mar, en alta mar. Solamente se ve el cielo y el agua, pero ahora no se ven ni sol ni estrellas. Imagínense toda esa oscuridad. Y yo creo que el autor tiene un propósito al mencionar eso. Hay situaciones difíciles en nuestra vida que no le vemos salida. Hay situaciones difíciles en nuestra vida que simplemente todo lo que nos rodea es oscuridad. Pero quiero decirle que aún en medio de las situaciones difíciles hay un Dios que es todopoderoso, que es el Señor, que para Él nada es imposible. Aún en las dificultades, Él siempre ha estado con nosotros todos los días. La Biblia dice que Él es el sol de justicia. La primera cosa que tenemos que hacer es aprender a escuchar. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es mantener el buen ánimo. En el versículo, en este pasaje, en el versículo 22, miren lo que Pablo le dice a la gente, 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
En otras palabras, cuando ustedes debían escuchar, no escucharon. Y sigue diciendo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora, en otras palabras, lo que Pablo está exhortándoles es que en medio de esas dificultades que están viviendo, ellos deben tener el buen ánimo, o sea, una buena actitud. No deben frustrarse, no deben desalentarse. Uno generalmente en medio de las tormentas pierde el buen ánimo, aún hasta el gozo de la salvación. Y hay gente que dice, ¿y dónde está Dios? En medio de las luchas o dificultades que estoy viviendo. Creo que esta es una actitud de fe y coraje. Dios nos guiará en su soberana voluntad. En medio de las tormentas es fácil esconderse, pero hay que entender el rol, el papel. Creo que todas las luchas que estamos viviendo tienen un propósito. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que Pablo no se cree una celebridad. Creo que él va a ocupar el lugar oportuno. Pablo ahora está preso, pero está exhortando. Ahora miren el versículo 23. Y este versículo 23 es maravilloso. ¿Por qué les habla Pablo así? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirvo. Me parece interesante. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa. ¿Dónde acampa? Alrededor de los que le temen y los defiende. Así que la primera cosa que nosotros debemos aprender es, en medio de las dificultades de la vida, de la tormenta, de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, debemos aprender a escuchar. La segunda cosa que nosotros debemos aprender es a tener buen ánimo. A tener buen ánimo, porque Él es nuestra roca, pero también es nuestra fortaleza. La tercera cosa que nosotros debemos entender es cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? A veces nosotros estamos hablando igual que los no creyentes. Hay gente que uno le pregunta, bueno, ¿y cómo estás? Y la gente le dice, muy mal. Algunos dicen, estoy en la olla, estoy fracasado, estoy desalentado. Yo quiero decirle que aunque hayan luchas, aunque haya escasez, aunque hayan dificultades, el Señor nunca nos desamparará. Él siempre está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. El salmista dice, Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Dónde? ¿En qué momento? En las tribulaciones. Ahora me llama la atención porque Pablo tenía identidad. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso me parece interesante, porque él reconoce que él es un hijo de Dios. El Dios de quien soy, pero no solamente de quien soy, sino de a quien también sirvo. Así que nosotros servimos a Dios y vivimos para Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. No dude, hermano, Dios le ha llamado aún en medio de la tormenta. Él tenía una buena relación con el Señor. Dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy. Así que no pierda la confianza, no caiga en la inseguridad, no se deje llenar la cabeza del enemigo, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y Él siempre, aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo sintamos en medio de cada lucha que tenemos día a día, Él siempre ha estado con nosotros. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él nos ha sostenido con su mano. Él nos ha sostenido con su mano derecha. Siempre nos ha amado. Es un Dios de misericordia. Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. A Él sea la gloria. Denos un fuerte aplauso al Señor.
Señor, glorifique al Señor. Dele gracias conmigo y dígale, Señor, gracias. Abra su boca y diga, Señor, gracias. Diga, Señor, gracias. Porque para siempre es tu misericordia. Así que la primera cosa que tenemos que aprender esta mañana es que nosotros debemos aprender a oír. Pero oír la voz de Dios, no de mi agenda, no de mi conciencia, no la voz de mi voluntad, no la voz del enemigo. Tengo que aprender a oír la voz de Dios. En segundo lugar, hemos aprendido que nosotros debemos tener buen ánimo, porque Él es nuestro escudo, pero también es nuestra fortaleza. Así que cuando estamos tristes o desalentados, Dios extiende sus alas y nos sostiene. La tercera cosa que he dicho es que usted debe saber que es un hijo de Dios. Y aunque padre o madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. La Biblia dice, el salmista dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que bendigue pan. Ahora bien, en segundo lugar, veamos los propósitos de Dios en las adversidades. Y quiero que mire el versículo 24. Los propósitos de Dios. Diciendo Pablo, no temas. El ángel se le apareció y le dijo, Pablo, no temas. Ahora el temor es normal en la vida de nosotros. Pero ¿sabe qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas. ¿Por qué razón, hermano? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que dígale a la persona que está a su lado, no temas. Dile, no temas. Dios ha estado, estará siempre contigo, todos los días de tu vida. Aunque sea muy grande la adversidad, aunque la lucha que estés viviendo sea como un gigante, pero aunque el gigante esté allá, nosotros sabemos que Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó al gigante Goliat? Él no era diestro en la guerra. Era un jovencito que le había acompañado a su padre a pastorear ovejas. Pero él dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos, todopoderoso. Él es Dios poderoso. Así que buen ánimo. Y él dice, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y eso me llama la atención, porque algunos creyentes piensan que, bueno, confían en el Señor y Dios no le va a permitir pasar por dificultades. ¿Sabe? Pablo era un hombre de Dios, amaba a Dios, temía a Dios, proclamaba del Señor a diestra y a siniestra, pero tenía que comparecer. Aunque pasemos por las luchas y las dificultades de la vida, Dios pasa con nosotros esas dificultades. Apeló a César y dice, y he aquí, Dios te ha concedido, qué maravilloso, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Así que las adversidades abren puertas para que otros conozcan a Jesús. Cuando usted ha estado viviendo por una enfermedad, una soledad, una escasez, quiero decirle algo. Dios ha permitido eso para fortalecerle. Pero Dios ha permitido eso también para que nosotros podamos conocerlo. Pero no solo nosotros, para que nosotros podamos testificar de Él y otros puedan saber quién es el Señor. Hace años, Felipe, el hijo de Nancy, vivió también una tragedia, y toda esa familia.
leucemia. No es fácil que el médico le diga a uno, su hijo tiene leucemia. Es una situación difícil. Si yo mal recuerdo, tendría como 8 años. Y Nancy se internó en el hospital San Vicente. Felipe estaba allí. Nosotros fuimos a visitarlo. En la mayoría de los casos, todos los niños que estaban alrededor de él murieron. Todos de la misma enfermedad. ¿Y cómo puede sentirse el corazón de un padre, de un niño, que hoy veía a un compañero ahí que tenía la misma enfermedad? ¿Cómo puede sentirse y que ya mañana no lo ve? Pero no hubo una sola persona que estuviese al lado de Nancy y de su familia en el hospital que no hubiese escuchado la palabra de Dios. Así, en una enfermedad terminal, en el último momento de su vida, pero todo hombre ha de escuchar y de saber que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Y ellos murieron porque Dios tenía un propósito con la vida de esas personas, con la vida de cada persona. Ahora Felipe ha permanecido y Felipe, el Señor hizo la obra en la vida de Felipe. Ya Felipe creo que tendrá 17 años, algo así. Y él está ahí. Por ahí a los 5 años, yo les he contado que llegó un día preguntándome, pastor, dígame una cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, sí. ¿Jesús tenía sangre? Y yo le dije, claro que sí. Y era así, y esa sí era rojita como la de nosotros. Y él, claro, rojita, rojita. Y hasta ahí todo iba bien. Pero ahora me metió en la encrucijada y me dijo, ahora dígame una cosa. ¿El diablo tiene sangre? ¡Ay, Dios! ¿Cómo le digo a Felipe? ¿Cómo le respondo? Y sabe, hermano, Felipe, el diablo es tan pobre y miserable que ni sangre tiene. Y tuve que explicarle, porque es un espíritu. No es fácil explicarle eso a un niño. Pero quiero decirle que nuestro Dios es todopoderoso. Así que Él permite las adversidades. Y creo que Dios permitió eso en la vida de Nancy y de Felipe y de toda la familia y de esta iglesia, para que pudiéramos conocer que Jesucristo es el Señor. Así que cuando estás en medio de las adversidades, lo que hay que hacer es hablar de Cristo, testificar de Cristo. La gente ha de saber que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. No calle, anuncia. En medio de ellas, nosotros debemos anunciar el Evangelio. Ahora mire el capítulo 23. Retroceda un momentico. Versículo 11. Pablo está ante el concilio. Y Pablo contó y compartió todo acerca de su vida. Está pasando por adversidades. En el capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor en medio de las dificultades y adversidades de la vida, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿Dónde? En Roma. Vuelvo al capítulo 27. Quiero decirles algo. No podemos callar. Pablo no estaba viviendo una situación fácil. Era difícil. No calle. Anuncie. Pero creo que en medio de las situaciones difíciles debemos aprender a tomar las decisiones oportunas. En el capítulo 27, versículos 31 y 32, dice que los marineros que iban en la barca o en la nave, sí, también con Pablo, sabían que la nave iba a encallar. Ya habían medido y midieron que habían como... La nave estaba llegando ya a algo muy arenoso, y ahí podía quedar atrancada.
y se podían morir. Y ellos estaban dispuestos a lanzarse de aquel barco. Pero Pablo les habló a ellos. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen. Los marineros querían huir, y Pablo le dijo al capitán y al centurión: no los dejen. Así que en medio de las situaciones difíciles hay que saber tomar decisiones. ¿Todos en la barca o todos en la mar? Pero no debemos perder la compasión por las personas. En el capítulo 28, versículo 3, ahora la historia cuenta, el relato dice que ellos tuvieron que empezar a lanzar. Miren de aquí en adelante, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ningún cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Tuvieron que echar cargas. Y en el versículo 39 dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izadas al viento las velas de proa, enfiltraron hacia la playa. Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fuera nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea, la nave ahora quedó destruida, y ellos se lanzaron al mar. Y estando ya a salvo, dice el capítulo 28, llegaron a una isla que se llama Malta, y estando allí, la gente que vivía salió a recibirlos, y sabe, los honraron a ellos. Y entonces la gente prendió fuego. Allí cogieron hojarasca, cogieron pedazos de madera, hicieron como una fogata, porque estaban expuestos al viento y al agua y a la tempestad y todas esas cosas. ¡Qué maravilloso! Dios usa personas. Y Pablo entonces también, algo que hizo es tener compasión por la gente. Pablo también empezó a recoger hojas y pedazos de madera para que el fuego se subiera en medio de ellos y poder calentarse un poco. Y cuando Pablo estaba haciendo eso, ¿sabe lo que le ocurrió? Hay una víbora, se le prendió de la mano a Pablo, lo mordió. ¿Y sabe qué dijeron algunos? El que es malo es malo. Este se escapó del mar, pero de esta no se va a salvar. Miren lo que dice. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. En otras palabras, por malo, el malo va a perecer. Imagínense ustedes. Pero ¿sabe qué pasó?
Ellos esperaban que Pablo le diera algún mareo. Ellos esperaban que el veneno de esa serpiente se llevara a Pablo. Pero Dios tiene un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, guarda de nuestra vida para Él cumplir sus propósitos. Pablo no murió y ahora cambiaron la versión. ¿Sabe qué dijeron? Ah, no, este es como un Dios. Ahora sí, Él se parece a un Dios. Y sabe, Pablo utilizó todas esas cosas para hablarles del Señor. Y llegaron entonces, Pablo dice en el versículo 5, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y en aquel lugar vivía un hombre que se llamaba Publio. ¿Y sabe qué? Este era un hombre muy rico. Ahora Pablo está acampando en la isla de Malta, pero no porque realmente estaba de turista, sino porque la nave había quedado destruida. La nave era aquello en lo que ellos confiaban, pero ahora no tenían nada, tenían al Señor. Y Pablo va a la casa de este hombre que se llama Publio, y tenía a su padre enfermo con gran fiebre y disentería. Estaba mal también, muy mal el papá de él. Dios obró a través de la vida de Pablo. Miren con qué propósito lo llevaba Dios para Roma. Pero en la isla de Malta, mucho antes de llegar a Roma, Dios se glorificó en la vida del padre de este hombre que era rico. Así que todo hombre ha de saber que Jesucristo es el Señor. Y aquel hombre fue sano. Y empezaron a traer los enfermos a Pablo para que él orara. Así que Dios tiene propósito con cada circunstancia. Habla del Señor, ora por la gente. Nancy, en medio de la dificultad de su hijo Felipe, lo que hacía era hablar de Jesús, hablar de Jesús, hablar de Jesús. El Señor permite las adversidades, hermanos. No pierda la compasión por la gente. Dios empezó a glorificar a través de Pablo. Ahora cuando ya llega a Roma, Pablo le dan casa por cárcel. Pero la gente va ahí a escuchar a Pablo. Algunos judíos fueron. Vaya al capítulo 28, versículo 33. Y ya vamos a terminar. Capítulo 28, versículo 23. 28. 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que de la isla de Malta, Pablo sigue a Roma, llegan a Roma, y ahora está en una casa por cárcel, no por delincuente, sino por Cristo Jesús. Y ahí va la gente a escuchar a Pablo. Y él les habla del reino de Dios. Él les habla de Jesús. El Señor permite las adversidades para forjar nuestro carácter, pero también para que su nombre sea conocido. Él está dando a conocer a Jesús. Y quiero concluir diciendo: la conclusión. Las tormentas sirven para que Dios se manifieste, para ser conocido y darlo a conocer como el Dios soberano, todopoderoso y el Salvador. No es por tus méritos, es por lo que Dios hace en tu vida. Dios le dijo a Pablo: te concederé toda la tribulación. Hoy también Dios salvará a todos los que escuchen este mensaje.
quiero decirle una cosa. En medio de la tormenta, dele gracias al Señor. Aprenda a oír la voz de Dios, pero también no pierda el ánimo. En medio de las tormentas tenemos que recordar lo que somos. Que somos hijos de Dios, pero también llamados por el Señor. Del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermano, lo que aprendo del propósito de las adversidades, aún la enfermedad, la escasez, es que Dios usa esto y Él abre puertas para cumplir su misión. Creo que son oportunidades para que usted proclame que Jesucristo es el Señor. No calle. Anuncia a Cristo a diestra y a siniestra, a su familia, a sus hijos, a sus vecinos. Todo el mundo ha de conocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que puesto en pie en esta mañana, vamos a orar.